leemos las preguntas. Saben que el tema central de todo este libro son los censos y los números, y todo se cuenta delante de Hashem, como estábamos hablando recién. Voy a plantear las preguntas. ¿Está bien directo? ¿Tiene la hojita? Si la tierra se reparte por Goral, la tierra de Israel se reparte por sorteo. ¿Qué significa por sorteo? Ponían una tribu, ponían una zona de una tierra, la zona de la tierra de Israel, y qué zona salía para cada tribu. ¿Está bien? ¿Para qué hace falta saber cuántos integrantes tiene cada tribu? ¿Entendieron la pregunta? Igual, aunque yo sepa cuántos tienen, o sepa cuántos nos tengan, igual tenemos que hacer el sorteo, ¿no? Entonces lo que sale en el sorteo le tengo que dar a cada tribu. Entonces, ¿para qué los tengo que contar? No los cuento nada. Igual, no necesito contarlos. Ya, si tendría que contar, no. Tengo que contar para saber que son 70.000, porque le tengo que dar más territorio. Ah, bueno, hay que saber cuántos hay en cada tribu, ¿no? Pero si en verdad eso era por sorteo y el que definía es Akadosh Baruj Hu, entonces ¿para qué tengo que contarlos? ¿Se entendió la pregunta? Pregunta 2. ¿Para qué nos dice que debe otorgarle más a la tribu que tiene más miembros? Esto está de más. Pues si se repartía la tierra por sorteo, o sea, que está asignado por Dios, en toda la tribu que era más numerosa le tendría que salir un territorio más grande. Es obvio, ¿me entienden? ¿Para qué me tiene que decir? A lo mejor me viene a agregar algo más. ¿Qué me puede agregar? No hay palabras de más en la Torah. ¿Entonces qué me viene a decir? Tercera pregunta. ¿Por qué cuando eran contados los Leviim en el censo se cuentan entre 30 y 50? ¿Cómo se contaba todo Israel? Entre 20 y 60. ¿Entonces por qué a los Leviim hay que contar entre 30 y 50? Es raro. Contar entre 20 y 60, como todos. Esto dice el Pasuk. El Pasuk dice, contarán entre los 30 y 50. No es Torah oral, es Torah escrita. ¿Entendió la pregunta? Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Por qué cuando eran contados... No. ¿Cómo sabemos que ahora salen del monte Sinaí para entrar a la tierra de Israel? Acá, en esta perashá, para allá va mi bar, dice, van a salir del monte Sinaí. Bueno, ¿cómo sabemos? A lo mejor salen por otra. ¿Cómo sabemos que salen para ir a ya la tierra de Israel? Porque al fin y al cabo, ¿vamos a llegar a la tierra de Israel enseguida o no? Va a ser 40 años. Pero, ¿ahí habíamos salido para ir a la tierra? Sí. ¿Cómo sé? ¿Hay algún pasú que lo diga? ¿O es una especulación? ¿Entienden? ¿Está escrito? Quinta pregunta. Si está escrito que Dios va a luchar por ellos, aparentemente no es necesario que ellos guerreen, dice así. Y Dios peleará por ustedes. Ya está. ¿Para qué tengo que guerrear? Si Dios va a pelear por mí. ¿No es lo que dice el Pasuk? El Pasuk dice, Dios va a pelear por ti. Entonces Dios va a pelear por ti. Entonces no tenés que guerrear. ¿Entiendes la pregunta? ¿Para qué entonces? ¿Eh? En caso de Bnei Israel, el Levín Vigilal no pelean. Una guerra espiritual. Para. Sí, me especula. A los Levín no se cuentan porque los Levín están dedicados al Kodesh, entonces los Levín normalmente no iban a la guerra. Ahora, si es una guerra de mitzvah, igual normalmente, hay que ver, hay casos que sí, que los Levín, si es para defenderse, tienen que salir todos, inclusive los Kohanim. Pero normalmente el Leví no iba a la guerra. ¿Está bien? Muy bien. No estaba en el ejército, porque el Leví era el ejército de Hashem, dedicado al templo. Muy bien, lo que dijiste aquí. Ahora yo digo, dice, y Dios va a pelear por ustedes. Dios va a pelear. Entonces, bueno, hay que contar. ¿Por qué hay que contar? Porque tenemos que saber cuántos soldados tenemos. ¿Para qué querés saber cuántos soldados tenemos? Porque vamos a ir a la guerra. No hace falta. Si Dios va a pelear por ustedes. ¿Se entendió la pregunta? Última pregunta. ¿Y cuál es el objetivo principal del censo? Que se lo estuvimos viendo, pero vamos a ver si hay algo más para agregar. ¿Se entendió? Vamos a contestar. Dios, al decirnos los límites de la tierra de Israel, lo hace para que sepamos todo lo que tenemos que conquistar. ¿Está bien? Primero, la Torá empieza a hablar y te dice cuáles son los límites. ¿Qué me interesa saber los límites? ¿Cómo? Tenés que saber los límites porque hay una misma. ¿Qué misma? Conquistar la tierra de Israel. Ah, ¿es una misma conquistar la tierra de Israel? Y si no conquistamos la tierra de Israel, ¿cómo vamos a vivir en la tierra de Israel? ¡Shalom! ¿Cómo están? Porque todos van llegando. Muy bien, acá le dicen Laila todo. ¿Cómo le dicen Laila todo? Bueno, entonces la pregunta, estamos viendo algo de la perashá lindo. ¿Para qué es importante conocer los límites de la tierra de Israel? ¿Puede pasar la hojita? Son dos en español, así que puede seguirla bien. Entonces, porque había una misma de conquistar la tierra de Israel. Entonces, si hay una misma de conquistarla, o sea, conquistarla para habitarla, ¿no? Así está de Ramban.
Rambán con N dice ahí misma, de conquistar y habitarla. Si yo no sé dónde son los límites, no sé hasta dónde tengo que conquistar. Es un deber, ¿entienden? Pero también lo es para que sepamos que hasta ahí se debe conquistar y no más. ¿Qué ven en el segundo punto? Punto número 1, porque tenemos que conquistarla. Punto número 2, pero eso tenés que conquistar y no más. ¿Qué es y no más? O sea que el judaísmo no es imperialista, que vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar, guerra santa. No hay guerra santa, no hay conquistar el mundo, no hay nada. Israel tiene un lugar que Dios nos dio y Dios nos lo dio a Am Israel. Dios es el dueño del mundo. Dios echó a los Cananim. ¿Por qué echó a los Cananim? Porque se portaron mal, muy mal, y dijo, ustedes van a abandonar, y esta tierra se la voy a dar a mis hijos, a mi Israel. Ahora, nosotros no decimos, vamos a conquistar el mundo. No, esta tierra nada más. Es verdad que es más, era más al norte, casi hay un poco de Siria, un poco del Líbano, más hasta el Siria, hasta Damasco, ¿verdad? En las tierras, no en las tierras actuales, en lo que dice los límites de la tierra de Israel. Hoy en día no, hoy en día llegamos hasta el punto, tenemos hasta el Golán. Hoy por hoy, hasta el Golán. Hoy Sí. por hoy igual no tenemos partes, Sí. de los territorios que no eran en ese tiempo de los Cananeos. Hay dos cosas interesantes. Pero no estamos transgrediendo igual eso. No, ahora después voy a explicar por qué, porque hay territorios límites y hay territorios que se pueden agregar también un poquito. ¿Está bien? En Shlomo Amelech había conquistado hasta Eilat. Sí. ¿Saben que la palabra Eilat o Strongaver figura en la Torá? Interesante ver dónde figura, ¿no? Habla de hasta cuando pasaron por ahí. Bueno, no importa. La cuestión es que, es verdad, los límites básicos era como hasta Beersheba, más o menos, en el sur. Pero después, pero es verdad. El tema es conquistar lo que Dios te dijo. No somos imperialistas. ¿Se entendió? Muy bien. Estoy en la hojita, en el anteúltimo párrafo. Nuestro objetivo no es ser imperialistas. Tiene los últimos 3 renglones. ¿Tienen? Sigo. En esta perashá encontramos varias coincidencias. Numeritos interesantes, a ver. El pueblo total, ¿cuántos son? 600.000. No. Bueno, exacto. ¿En el censo cuánto dio? 603.550. ¿Pones el numerito? 603.550. Entonces, ¿cuántos miles dio? 603.000. En total, Am Israel habían 603.000 de 20 a 60 años. El valor numérico de las palabras Bené Israel, hijos de Israel, es 603. Está lindo. Hay 603.000. ¿Qué son 603.000? Los Bené Israel. ¿Cuánto suma Bené Israel? ¿Está bien? ¿Entendieron? Está bueno, una gematria linda. Quiero poner esto acá para que no se me vaya. Miren. 613 el que vimos el otro día, ¿no? ¿Cómo borro? No, le pongo un 0, ¿no? Le pongo un cero y listo. No, quiero escribir bien, para que vean. ¿Cuántos dieron en total? ¿Cuántos Yudim dieron en el censo? O sea, numeritos que dan en el censo. En total dieron 603.000. Está bien, ahora 550, voy a los 603.000. ¿Me siguieron? 603.000 Yehudim, que es lo que salió en el censo. ¿Cuánto suma la palabra? Miren, Bené Israel. ¿Qué significa Bené Israel? Los hijos de Israel. ¿Cuánto suma? Lo mismo, 603. Pero linda, es una gematria linda. Dio 603 y suma 603. ¿Me siguieron? ¿Se entendió la gematria? Tiene una gematria interesante. Sigo. Del otro lado de la hojita. Segundo lado. Agarren la buena. Otro número interesante. ¿Cuántos Leviim salieron? Nos cuenta que había 22.000 Leviim. ¿Y cuántos primogénitos habían? Y en contraposición había 22.273 primogénitos. Que son los que fueron... interesante, ¿por qué? Porque ¿quién eran los elegidos para salir en el templo antes de la tribu de Leví? Los primogénitos. Y había que cambiarlos. Cambiar los Leviim por los primogénitos. Ahora, justo dio el mismo... Es verdad, no dio 22.273. Pero justo dio 22... que hubiese salido si salían 40.000 Leviim y 22.000 primogénitos. No era... ¿Entienden? No tenemos un problema. Pero acá salió 22.000 a 22.000. No entendí bien ese cambio. De nuevo. Dios elige a la tribu de Leví para ocupar el cargo de el servicio del templo.
Ah, ¿sí? ¿Y quién ocupaba antes el servicio? ¿O a quién se le daba el tema del sacerdocio? ¿O quién se iba a dedicar a todo el templo? En cada familia había un primogénito, los primogénitos. Los primogénitos tenían que tomar ese cargo. Pero después del tema del becerro de oro, ¿quién es la única tribu que se mantuvo firme con Dios? La tribu de Leví. Entonces Dios dijo, los que más fueron más fieles a mí, son los que yo voy a elegir. Los primogénitos no se mantuvieron fieles, porque había primogénitos de una familia que no se mantuvo fiel, esta sí, esta no, ¿entienden? Pero la tribu de Leví se mantuvo fiel. Entonces dijo, voy a elegir a la tribu de Leví. Bueno, ¿está bien? Bueno, ahora ¿qué hay que hacer? Para primero hay que contarlos. ¿Cómo sabes cuántos Leví hay? ¿Dónde se hizo eso? Cuando hicieron el censo. ¿Se acuerdan que contaron a los Leví separados? Entonces cuando contaron a los Leví, salieron 22.000. Y 22.273. Y bueno, entonces había que cambiar uno por uno. Queda 273, después se da un dinero. Ahora voy a explicar cómo se. Eso es como una coincidencia. Eso es lo que quiere decir. Qué casualidad que dio justo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Bueno, no es casualidad, es todo viene de Hashem. Eso es lo que quiero decir. Justo el número que Dios determinó que los cambie era el mismo número de los que salían. No es casualidad. ¿Qué quedamos ahora por elegir a los Leví con menos gente? No, ¿entienden? Esperen. Miren, otra cosa interesante. Esperen, a ver. ¿Cuántas tribus hay? 12 tribus, ¿no? ¿La tribu de Leví es una tribu? Sí. No se cuenta en el tema porque van a dedicarse al templo. ¿Pero sería una tribu? Sí. Ahora, ¿cuántos hay en Leví? 22.000. ¿Qué conclusión sacan? Ah, qué raro. Poquitos. En comparación con otras tribus que hay 50, 60.000. Raro, ¿no? Que en Leví hay menos. Bueno, pero en la tribu de Leví que va a salir en lugar de eso. Esta es como que era todo pronosticado por Hashem. ¿Entienden? Igual hay que ver si es de 30 a 50 también. Bueno, no importa. Pregunta. ¿Alguna relación Con el Pidyon Aben sí tiene. ¿Qué relación tiene el tema del rescate de los primogénitos con el... Ustedes saben que hay una misma de una familia. Si los dos son de Israel. Si los dos son... El otro día lo estudiamos. Si los dos son de Israel. O un converso con Israel. Pero que ninguno sea Cohen o Leví. La pareja, el matrimonio. Y tienen un hijo primogénito. Tienen un varón. El primero es varón, no mujer. Tienen una misma a los 30 días de hacer el rescate del primogénito. Pidyon Aben. ¿Por qué rescatarlo? Porque en principio el primogénito tendría que haber sido consagrado a Dios. Así como Dios nos salvó, ¿se acuerdan? Dios mató a todos los primogénitos egipcios y a los primogénitos Yudí los salvó. Y el primogénito es como que está al servicio de Dios, él tendría que estar en el servicio de... O sea, tendríamos que dar al primogénito como a Dios, ¿entendieron? ¿Pero qué se hace? Claro. Entonces, ¿cómo se rescata? Se rescata dándole 5 monedas a un Cohen. Como que él tendría que dedicarse al Kodesh, pero al darle esas 5 monedas, el hijo vuelve a los padres. Son dos misbot. Una es santifícame todo primogénito y otra es rescátame todo primogénito. Una es santificarlo, como que está consagrado a, pero enseguida lo rescato. Son dos misbot que se cumplen cuando se hace el Pidyon Aben a los 30 días de haber nacido. Entonces, el niño, ¿entendieron? Yo tuve un Pidyon Aben justo hace 2 semanas, hace una semana. A raíz de esto, entonces es que antes los tenían que ser, eran los primogénitos. Los primogénitos, entonces cuando cambió a Leví, entonces todos los primogénitos ahora tienen que ser rescatados. Exactamente. Como que en verdad tendría que ser así, pero en verdad no van a dedicarse a eso. Entonces, el que se va a dedicar va a ser la tribu de Leví. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un Leví por un primogénito, un Leví por un primogénito. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si sobran? Ah, si sobran hay que darle cierto dinero que va a los Leví. Porque en verdad el primogénito tendría que estar en ese lugar. ¿Y cómo se hace ese contacto en Leví? Y dice, ¿Cómo se hace? Se hace con un Cohen. Se contacta, viene un Cohen y se hace una fiesta. Se hace una pequeña fiesta, como un Brit Milá. ¿A cualquier Cohen? No solo se hace una fiesta, después en la casa. Tiene que ser cualquier Cohen, 100% Cohen. Puede ser el mismo día del Brit Y le tiene que dar un precio, más o menos son como 220 shekalim. Tiene que ser antes de 5 monedas de plata. El otro día vi las 5. Le mandé un Pidyon Aben, si quieren, vean el videito. Les mandé un Pidyon Aben. Les hice un video del Pidyon Aben. ¿Tiene que ser después del Brit Milá o antes? Y el Brit Milá es a los 8 días. El Pidyon Aben es a los 30. Ah. Exacto, a los 30 días. ¿Qué pasa si no pudieron hacer el Pidyon Aben a los 30? Lo tiene que hacer después. ¿Qué pasa si una persona a los 50 años se entera que nunca le hicieron el Pidyon Aben? ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Lo debe hacer. No lo puede. Lo debe. ¿Por qué? Digamos que una persona que hizo Teshuvá
Y dice, pero mis papás nunca me hicieron el Pidyon Aben. ¿Pero vos sos primogénito? Sí. ¿El papá y tu mamá son Israel? Sí. ¡Wow! Entonces vos tenés la misma. ¡Oh! En la yeshiva organizan una fiesta y se hace el Pidyon Aben en la yeshiva. O lo llevan al cótel y hacen el Pidyon Aben. Muchas veces pasa. En la yeshivot. Gente que volvió en Teshuvá, que no sabían, y hacen el Pidyon Aben. En verdad lo tenía que haber hecho cuando era chiquito. Pero no lo hicieron. Entonces hay que hacer. Ahora lo tiene que hacer él. Sí, pregunta. ¿Y si él no quiere ser rescatado y quiere ser... No, es misbah, no sé, no, es obligación. Es obligación. Quiere ser como el Cohen. Ya sé, no, porque es una misbah de la Torah que lo rescate. Ya sé, no. ¿Entendiste? Es obligación rescatarlo. No puede. Lo interesante es cuál es la misbah de consagrarlo, si en verdad no hiciste nada. Lo consagré. ¿Qué lo consagré si enseguida lo rescaté? ¿Entienden? Hay dos misbot. Una es santificarlo. ¿Y qué hice? Lo rescataste. Entonces ¿cuándo hiciste la misbah de santificarlo? ¿No lo hiciste? Los 30 días antes. No, a los 30. La misbah de santificarlo sería como una misbah de pensamiento. O sea, como que yo pongo en mi pensamiento la verdad, él tendría que dedicar 100% al Kodesh. Pero Dios ordenó que no. ¿De cómo cumplo la misbah? Con la cabana. Interesante. No, es una. Las mujeres no, porque ellas no. Tiene que ser, porque claro, el que estaba dedicado al templo era el hombre. Por eso el Pidyon Aben solamente se hace si hay hombre. ¿Qué pasa si tuvo una hija mujer primero y después un hijo varón? No, a ver. No hay Pidyon Aben. Yo tuve una hija y después tuve un hijo. No hay Pidyon Aben. Me quedé sin Pidyon Aben. Bueno, no pasa. ¿Está bien? Pero yo era primogénito. Me hicieron a mi hija. Si un Cohen tiene un hijo primogénito, no hay Pidyon Aben. El Pidyon Aben solamente es por los dos son Israel, dije. Si uno del matrimonio es Cohen o uno del matrimonio es Leví, si uno es Cohen o Leví, ya él está consagrado. Ya él está consagrado. No hay que ser Pidyon Aben, no hay que rescatarlo si él está consagrado. Ya está obligado. Claro. Él es Cohen. Él es Leví, él es Cohen. ¿Y los dos Leví? Tampoco. En otras palabras, ¿quién? Hijos de Benizra. O sea, el papá y la mamá tienen que ser Israel. Y si es converso, ¿dónde entra? Israel. Entonces, si es dos conversos que se convirtieron y tuvieron un hijo, ¿hacen Pidyon Aben? Sí. O un converso con Israel. Sí, converso ya es Israel. Lo que quiero decir, espera, quiero decir así. Converso ya entra en Israel. No entra en Cohen o Leví. ¿Está claro que no puede ser Cohen o Leví? Converso. Ya lo estudiamos el otro día. ¿Por qué? Porque no es. Para que sea Cohen Leví tiene que ser descendiente de Leví o Cohen. ¿Se entendió? Todo esto para entender a qué. Qué casualidad. ¿Cuántos salieron Leví? 22.000. ¿Y cuántos salieron primogénitos? 22.273. Uno por uno. Menos 273. Que en los miles salió igual. ¿Entendieron? ¿Algún numerito interesante con 22? ¿Algún número que se acuerden del 22? El alfabeto. 22. Alefbet. El alefbet tiene 22 letras. Lindo. El abecedario tiene 22 letras. 22. O sea, el 22 es interesante. Es un número completo. De la Alef hasta la Taf. ¿Entendieron? En el abecedario. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zaim, Hei, Te. Ahí tenés en total 22 letras. Y 22.000 sería completo, ¿no? Bueno, otro número interesante que me parece para poner. Pongamos el número interesante. 22.000. Otro número interesante. El número 2, ¿de qué habla? El número 2. ¿De qué habla el número 2? De multiplicación, abundancia. ¿Está bien? Y podemos saber que el número 2 se repite mucho en Birkat Kohanim. Porque habla de bendición. Birkat Kohanim. Si calculo en Birkat Kohanim, ¿cuáles son las letras de Berajá? Muchos numeritos. ¿Quieren? ¿Les interesa? Es divertido. ¿Cuáles son las letras de Berajá? ¿Se ve el negro o no se ve nada? Porque yo marco siempre, trato de uno que se ve. Berajá. ¿Está bien? Berajá. ¿Se ve Berajá? Berajá. ¿La Bet qué es? 2. Estas dos. ¿La Resh qué es? 200. ¿Y la Kaf qué es? 20. Dice algo interesante los números. ¿Cuáles son las letras de la palabra Berajá? Las de los dos. 2, 20 y 200. O sea, en todo el abecedario, ¿cuántas tenés que tienen que ver con 2? El número 2, el número 20 y el número 200, ¿no? O sea, Berajá, ¿qué es? Abundancia. ¿Y qué es el 2? Bendición, abundancia. ¿Qué significa Berajá? Berajá, todo doble. 2, 20, 200, todo doble. Por eso
la etimología de la palabra, o sea, la etimología de la palabra verajá, que significa abundancia, está llena de números 2. ¿Entendieron? Está lindo. Tienen 3, bueno, muchos numeritos simpáticos. ¿Se entendió? ¿Te mando hojita? ¿Puedes mandar una hojita? Bueno, mando la hojita. Estoy en el segundo lado. Segundo lado, los Levíim. ¿Tienen? Los Levíim son pocos. Miren la conclusión. Los Levíim son pocos. Casi un 30% de lo que tenían las demás tribus. Qué raro, ¿no? Que los Levíim sean tan poquitos. ¿Se les ocurre alguna respuesta por qué? ¿Por qué Dios quiso que los Levíim no sean tantos? ¿Acaso los Levíim no son los que van a estar dedicados al templo? Sí. ¿Y de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir los Levíim? ¿Cómo van a vivir los Levíim si están dedicados siempre al Kodesh? No, porque algunos sacrificios se los quedaban. ¿Qué se le daba a los Kohanim, a los Levíim? El diezmo de esto, los animalitos, la cosecha, ¿entienden? No trabajaban. Pero entonces ¿de qué se mantiene? ¿Quién los mantiene? El pueblo. Entonces, ¿por qué Dios no quiso que sean muchísimos? Si no todo cae sobre el pueblo mantener un montón. Pero si son menos, no es tanto el impuesto, ¿entendieron? Es como que por misericordia Dios dijo, este va a ser el número, con esto me alcanza y sobra. Y no es tanto que se tiene que, porque hay que mantenerlos. ¿Quién trae la bendición? Dios, ¿no? Y Dios te dice, de lo que recibiste, el diezmo le das a ellos. ¿Entendieron? ¿Me siguieron? Bueno, lo leo. ¿Están conmigo? Pero lean conmigo. Los Levíim son pocos, casi un 30% de lo que tenía las demás tribus. Esto es así, pues el pueblo iba a tener que mantenerlos y otorgarles territorios en sus ciudades. Tampoco ¿sabían que los Levíim no tenían territorio? Los Levíim estaban esparcidos. Y había otras, después vamos a ver si hay 42, en todas 6 ciudades, 3 de acá, 3 de acá, hay 42 ciudades en total, que en eso estaban los Levíim. Dios no quiso que sean muchos, para que no se transformen en un peso para el pueblo. Pues si los Levíim iban a ser muy numerosos, entonces el pueblo, en vez de darle el diezmo, iban a tener que darle un 20% para poder mantenerlos. ¿Entendieron? Que vemos entonces también la bondad de Dios, ¿no? Sigo. Si la tierra se reparte por sorteo, Goral, ¿para qué quiere saber cuántos son en cada tribu? Pregunto, Si la tierra se divide en Goral, ¿qué me interesa saber cuántos hay en cada tribu? Igual, ¿quién lo divide? Dios. A esta tribu, esta tierra. A esta tribu, esta tierra. Entonces, ¿para qué tengo que saber cuántos somos? Respuesta. Para demostrar que lo que salió por Goral, sorteo, es lo correcto. ¿Cómo lo veo? Porque vas a ver, mira, a esto le tocó mucho porque son muchos. Y a esto le tocó poco. Bueno, tiene lógica. Pero a esto le tocó una tierra más linda. Pero entonces le tocó menos tierra. A esto le tocó una tierra más árida. Bueno, entonces le tocó más. Tiene lógica. No solo hay que hacer tzedek, justicia, sino que además hay que hacer que esa justicia sea visible. ¿Entendieron? A veces uno dice, ¿por qué tengo que hacer que sea visible? Lo importante, yo sé que hice la justicia, sí, pero no está a veces el tema del qué dirán. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué me importa qué va a pensar la gente? No, a veces es importante. No puede ser que de un tzadik la gente piense mal. Entonces el tzadik se tiene que cuidar más. ¿No? No, que piense lo que quieran. No puede ser que piense lo que quieran. Es importante. Es verdad que yo no tengo que ser esclavo del que dirán. ¿Entienden el que dirán, no? ¿Se dice así? Sí. En portugués dicen el que dirán. ¿Qué va a decir la gente de mí? Los que dirán. O sea, no tengo que ser esclavo de lo que dirán. Lo dije con el tonito así. En portugués, pero hablo en español igual. No, pero es por no ser esclavo. Pero que se tiene que ver la justicia. ¿Se entendió? Sigo. ¿Por qué cuando eran contados los Levíim en el censo se contaban aquellos que tenían entre 30 a 50 años? Mientras que en el resto del ejército eran contados de 30 a 60. A ver, ¿alguien tiene una respuesta antes de ver? ¿Se les ocurre algo? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué los Levíim son contados de 30 a 50 y no de 20 a 60? ¿Por qué más limitado el rango? ¿Experiencia para qué? Para servicio. No es lo mismo pelear. Para la guerra, ¿qué necesitas? Fuerza física. Trate de fuerza física. Pero ¿qué necesitas para hacer correcto lo que Dios te dice? Y que los cobanot, más el tema de la cabana, o sea,
sea, ¿qué necesito? Hay más madurez intelectual. Claro. No es madurez física, sino, si fuese para madurez física, alcanzaba con 20 años, un hombre de 20 años ya llega más o menos a su cuerpo, ¿no? Ya creció, después no es que sigue creciendo en el físico. Entonces, pero madurez espiritual, necesitas más tiempo. A ver, esto es así porque para el ejército hace falta fuerza física. En cambio, en el santuario hace falta shikul dat. ¿Saben qué es shikul dat en hebreo? Shikul dat, ¿qué es? Madurez intelectual y sensatez. No tener malos pensamientos. Es por eso que se prefería a individuos más maduros intelectualmente. Como sabemos que ahora... Bueno, ¿entendieron hasta aquí? Bueno, otra pregunta. ¿Cómo sabemos que ahora salen del monte Sinaí para ir a la tierra de Israel? Bueno, ahora salen del monte Sinaí. ¿Cómo sabemos que salen para la tierra de Israel? ¿Está escrito? ¿O es una idea que tenemos? Vamos a ver. Si analizamos más adelante, porque no lo dice acá literalmente, pero dice después, cuando la Torá nos relata que partieron del monte Sinaí, notaremos que es la misma fecha que dice aquí al principio del Bamidbar. O sea, acá al principio del Bamidbar de que habla del censo, pero más adelante va a hablar y va a decir que la misma fecha va a decir que salimos. Entonces esto fue justo cuando estábamos saliendo, que dice aquí al principio del libro Bamidbar, cuando ordena censarlos. Y allí vemos claramente que se dirigen a la tierra de Israel. Además, Moshe en esta ocasión le había dicho a Yitro, su suegro, que se marchaban hacia la tierra de Israel, tal como le había adelantado en Shemot. ¿Se acuerdan de ese pasú? Dios le dijo a Yitro, Moshe le dice a Yitro, nos vamos para la tierra de Israel. Yitro, vení con nosotros. Yitro dice, no, pero tengo que volver con mi familia. ¿Qué vemos de ahí? Que salimos para la tierra de Israel. ¿Yitro dónde estaba? ¿En el monte Sinaí? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Tienen si van a ir a la tierra? Si van a ir a la tierra de Israel, lo más probable es que van a tener que preparar el ejército para la lucha y para la conquista. ¿Cuánto? Entonces es lógico tener que contarlos para poder organizar el ejército. Pero está escrito que Dios va a luchar por ellos. Acá viene la pregunta. Dios va a luchar por ustedes. Entonces, ¿para qué tengo que saber cuántos somos en el ejército? Si Dios va a luchar por nosotros. Mi pregunta es esto. ¿Dios va a luchar por nosotros significa que no tenemos que hacer nada? Entonces, ¿qué significa? Dios va a luchar por ustedes. Tenés que hacer todo lo que está en tus manos, pero confiar que el que va a definir todo es Dios. ¿Entendieron? ¿Para qué entonces contar al pueblo para la guerra? La respuesta es que si bien lo hace, Dios nos hace triunfar, como en la guerra de los 6 días. Ahora viene Yom Yerushalayim. Dios, allá vimos un montón de milagros que pasaron. Un montón de milagros. Hay que hacer nuestro shtadlut, nuestro esfuerzo. Dios nos ayuda, y es de manera natural. En forma natural, no en forma milagrosa. Tal como sucedió, por ejemplo, en la guerra de los 6 días. Miren, el Javier es lo mismo. A pesar, bueno, hay un caso con el rey Hizkiyahu. ¿Se acuerdan de ese caso? Les dije que quería hacerles unas clases de Sefer Shoftim, si tenemos tiempo por lo menos para que vean cómo se estudia el Tanaj. Si puedo, está bien prepararlo, algo interesante. Ahora, en la época del rey Hizkiyahu, ¿qué pasó? Viene el enemigo, a pesar que con el rey Hizkiyahu no fue en forma natural un enemigo, un ejército gigantesco. Y al final no tuvieron que salir a la guerra. Entonces yo podría decir, mira, como en el rey Hizkiyahu no salieron a la guerra, no hay que salir. No. Sino que Dios hirió con una peste a los enemigos que estaban sitiando la ciudad de Jerusalén, de forma tal que todos los enemigos murieron, y el pueblo de Israel no tuvo que luchar. ¿Pero por qué? En esa ocasión fue así porque no había otra opción que el milagro. Muy bien. ¿Cuándo no luchamos? Siempre hay que luchar, pero ¿cuándo no luchamos? Cuando no te queda otra. O sea, digamos que Dios dice, mira, acá no hay. Sin milagro seguro perdemos. Entonces Dios interviene, te hace el milagro y te salva. Pero si podés hacer tu parte, tenés que hacer tu parte. Si bien la tribu de Shimón y Leví. Ahora algo interesante de Shimón y Leví. ¿Se acuerdan Shimón y Leví en Bereshit? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan si pasó algo con Shimón y Leví? Que pelearon mataron a toda la ciudad de Shem. ¿Por qué? Por Diná, su hermana. La tenía que rescatar. Y ahí mataron a la ciudad. ¿Y a Jacob le gustó que mataron a la ciudad o no? Jacob dijo, no, hicimos un pacto. Teníamos que rescatar a Diná, pero no matar a todos. Bueno, ¿quién estuvo ahí? Shimón y Leví. ¿Qué le dijo Jacob antes de morir a Shimón y Leví? Que se cuidaran de los advertencias. Y le dijo, maldito vuestro furor. ¿Se acuerdan que le dijo? Vuestro enojo no es bueno. O sea, les dio una reprimenda.
¿Qué pasó en el futuro con Shimón y Leví? Va. Si bien la tribu de Shimón y Leví recibieron la misma bendición por parte de Jacob, que serían dispersados, miren, Shimón y Leví fueron dispersados. También Shimón estaba disperso, no tenía un territorio fijo Shimón, estaba un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, dispersados en la tierra de Israel. Más que una bendición fue una reprimenda por lo que habían hecho al pueblo de Shem. No obstante eso, Leví mejoró hasta el punto que llegó a ser Nahalat Hashem. Miren qué lindo. Leví entendió lo que el papá le dijo. El papá le dijo, tu enojo es muy malo, si seguís así vas en mal camino. ¿Qué dijo Leví? Tiene razón, papá, tengo que mejorar. Y aquí llegó Leví a ser la mejor tribu. O sea que siempre hay libre albedrío. ¿Entendieron? Leví, muy bien, heredad de Dios. Mientras que Shimón no vimos que mejoró mucho. Pasó a ser la tribu menos numerosa de todas las tribus. Shimón la menos numerosa. ¿Por qué la menos numerosa? O sea que no sé, pero esto fue así, miren, por motivo de que perdió mucha gente a causa de... No. ¿Se acuerdan qué pasa al final de Shemot? No, al final de Barim. Al final de Bamidbar, y también están de Barim. ¿Qué pasa con... En el último año, qué pasa? ¿Hay algún pecado grande de Israel o no? Si se acuerdan. No, eso fue al principio. Ya dije al final. Tomen esta hojita. Al final, ¿pasó algo? ¿Se acuerdan con las mujeres de Moab? ¿Se acuerdan con Pinhas? ¿Qué pasó con las mujeres de Moab? ¿Se acuerdan que se empezaron a prostituir con las mujeres de Moab? Y Miriam, y después hicieron idolatría. No toda Israel. Y vino una peste muy grande. La peste que mató a más de 24.000. ¿Quién era el príncipe? Ese príncipe que trajo a la midianita, a la princesa midianita, era uno de la tribu de Shimón. Entonces, si era el príncipe de Shimón, ¿qué puedo suponer también? Y después veo que la tribu de Shimón bajaron mucho en el número. ¿Por qué bajaron en el número? En el censo primero Shimón tiene como 10.000, 20.000 más. Y en el censo segundo bajaron de 10.000. Debe ser que los que murieron en los 24.000 eran de la tribu de Shimón. O sea que la tribu de Shimón, ¿en qué pecado estuvo? En el pecado de las mujeres de Midian y Moab. ¿Entendieron? Leo. Esto se debe a las distintas pestes que Dios le envió al pueblo como castigo a las numerosas rebeliones que tuvieron en el desierto. Por ejemplo, con Baal Peor, idolatría. Esto demuestra que esta tribu estaba muy involucrada en eso. Lamentablemente no quiero hablar mal de Shimón. Hay que hablar bien de Shimón. Oye, bueno, decimos, el ticún de Shimón sería Rabbi Shimón Bar Yochai. Dije, podemos decir. Lindo Shimón, pero acá pecó Shimón. ¿Qué le voy a hacer? Leví mejoró y Shimón pecó. Pregunta. ¿Qué pregunta? Mira. ¿Ya se fue? Bueno, ¿cuál es el objetivo del censo? No es lo mismo un reducido número de individuos que sirven a Dios, no es lo mismo pocos que sirven a Dios, que un gran pueblo que hace la voluntad de Dios. Es notablemente más loable cuando se puede ver a una pequeña familia en medio de un mundo idólatra que se desarrolla y se convierte... Miren, ¿cómo nace Am Israel? Como una pequeña familia. ¿Y de qué se formó? En un pueblo grande. Un pueblo grande que sirve a Dios. ¿No es algo loable? Alabado. Conocedores de Dios. ¿Cuál es el punto de Am Israel? Conocemos a Dios. Y que se hacen meritorios de escuchar la voz del Creador. ¿Cuándo escuchamos la voz del Creador? En el monte Sinaí. Que construyen un santuario para Él. Tenemos un templo para Dios. Y que Él se convierte en el centro de sus vidas. Lindo. Dios es el centro de nuestra vida. Estos son los que fueron denominados Tzivot Hashem. ¿Qué nombre tiene Am Israel? ¿Qué es Tzivot Hashem? ¿Saben Tzivot Hashem quién lo utiliza? Son las pegulot de Chabad. Chabad, cuando hacen pegulot para los chicos, se llama ejércitos de Dios. ¿Listo? Pero ¿de dónde viene la palabra Tzivot Hashem? De la Torah. Nosotros somos los ejércitos de Dios. ¿Listo? No de que servimos a Dios. Los huestes de Dios, tal como versa Berrobam Adrat Melech. Cuanto más numeroso es el público... ¿Por qué a veces cuando se espera para hacer Birkat Levana con mucha gente el sábado a la noche? ¿O por qué cuando se puede hacer una misma se hace como... ¿Qué mejor, poquitos o muchos? ¿Por qué es mejor muchos? Muchos que sirven a Dios santifica más el nombre de Dios que poquitos. Hay 4 personas que sirven a Dios. ¡Qué poquito! Hay 1 millón de personas. Hay 10 millones. ¡Wow! ¿Entendieron? Se notará más la alabanza al rey. Por lo tanto, el hecho de que sean fructíferos y numerosos, eso es en sí una alabanza a Dios. Además, el hecho de que sean tantos es una prueba de que Dios cumplió lo que le había dicho a las patriarcas. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, Isaac y Jacob?
Exacto. Que van a ser grandes en descendencia. Que se convertirían en un pueblo muy numeroso. Otro motivo, y con esto terminamos, otro motivo, es que al ser conscientes de que se trata de un pueblo extremadamente numeroso, aproximadamente 3 millones de personas o más, esperen, podemos decir más, como 6 millones, los que salí, eran 600.000 de 20 a 60. ¿Cuántos piensan que éramos? ¿Cuántos salieron de Mitzrayim? 600.000 de 20 a 60, ¿qué hay que sumar? Esposas, ya tengo 1 millón, ¿está bien? 1.200.000. Hijos, no tienen... No es decir que tenían 2, 3, no tenían como 6 hijos, no se reproducieron un montón. O sea, cada familia tiene 6, 7 hijos. Entonces, y tenés los ancianos, entonces ¿cuánto? Tenés como 5 o 6 millones. Acá pusimos 3 millones como mínimo, pero pueden ser 7 millones también. Y el Ereram, si tenés otro millón ahí, 2 millones, no sé. ¿Entiendes que era un número grande? Se hace más notoria la maravillosa protección divina, que no solo sacó a toda esta gente de Egipto, sino que también los condujo. Conducir a 10 millones de personas o a 6 millones de personas en el desierto 40 años. ¿Es fácil? 6 millones en el desierto, 40 años. ¡Wow! Y los alimentó en el desierto, comida para 6 millones de personas todos los días, que venía del cielo. Y los llevó a la tierra de Israel. Bueno, miren qué lindo cómo termina la tribu de Leví. La tribu de Leví son los que portan. ¿Qué es lo más importante de la tribu de Leví? Leví es Cohen también, ¿eh? Son los que portan el arca. O sea, la Merkabah. ¿Qué es el arca? La carroza celestial. Por eso dice Shuba Hashem Ribebot al Fe de Israel. Miren el pasuk. Regresa Dios a residir entre las decenas de miles de Israel. Miren la palabra. ¿Saben cuál es la palabra en hebreo que es el número más grande? O sea, no tenés la palabra 1 millón, pero tenés Rebabot. Rebabá es 10.000. Elef es 1000. Rebabá, 10.000. ¿Está bien? Bueno, acá dice: regresa Dios a residir entre Rebabot y Rebabot al Fe. Esperen, Rebabot. ¿Cómo se dice 10.000? Rebabá. Si es Rebabot, ¿cuánto es? Por lo menos 2, ¿no? De por lo menos 20.000. Alfe. ¿Qué es alfe? Elef es 1000. Alfe, por lo miles. ¿Cuál es el mínimo? 2. Entonces, Rebabot, alfe, ¿cuánto sumarían? 22.000. ¿Quiénes pueden ser los 22.000? Leví. La tribu de Leví. Al decir decenas en plural, debemos suponer que por lo menos son 2, o sea, 20.000. Y alfe, miles, por lo menos 2, es decir, 2.000. En total, 22.000, que es el número que suma la tribu de Leví. Leví. ¿Está bien hasta acá?